En el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de iniciar los comentarios y lo hacemos como de costumbre con el de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada, buenas tardes, compañeros, acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, hoy estaría cumpliendo 68 años de edad el doctor Reinaldo Pared Pérez, político que realmente engrandeció la actividad política, con un ejercicio aquilatado desde regidor, diputado, senador, con una hoja de vida y un ser humano excepcional. De manera que donde quiera que esté, Reinaldo Pared Pérez recibe nuestras felicitaciones. Reinaldo nació el mismo día que derrocaron a Bosch. Esas son de las paradojas de la vida. Sí. Un gran bochista. Para mí, Reinaldo Pared fue el PLDista más bochista de todos los PLDistas. Para Fausto Montes de Oca, no sé si para vos un político sea lo mismo. De altura. Tenía todos los valores de Juan Bosch. Yo le tenía mucha admiración a Reinaldo. Sí, era un ser humano excepcional. Reinaldo fue un ser humano excepcional, una persona extraordinaria, de buen trato, sobre todo un hombre con un nivel del conocimiento, tanto de su profesión, pero también en la política. Y puedo decirte, Fausto, que tuve el honor de trabajar en un momento con Reinaldo, una asignación que él hizo. Nunca lo voy a olvidar. Una persona de la cual en un momento me dio una oportunidad. Siendo muy joven, me designó ser el periodista de su campaña en el 2006. Caminé día y noche, de lunes a lunes, su campaña cuando fue candidato a senador en el 2006. Nunca lo voy a olvidar, esa distinción que hizo el doctor Reinaldo Pared Pérez. Tú sabes que hoy en día muchos PLDistas se están dando por el pecho por no haber aquilatado en su justa dimensión a Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo Pared Pérez pudo haber sido un presidente del PLD, presidente de la República, representando al PLD. Y sin embargo, las mezquindades internas siempre lo bloquearon, bajo diferentes alegatos, pero hoy deben estar dándose por el pecho en ese aspecto. Bueno, porque eso quizás fue una de las cosas que provocó la división del PLD, el no aquilatarlo a él justamente. Pero prefiero valorar a Reinaldo como el ser humano y el político que sembró y jugó roles importantes, que yo recordar ya ciertas cosas, pero Reinaldo fue un gran hombre, un gran hombre. Así es, así. En otro orden lo queremos referir concomitantemente, ¿verdad? En un mismo escenario, 25 de septiembre, el nacimiento del doctor Reinaldo Pared, pero como paradoja del destino también 61 años del derrocamiento del profesor Juan Bosch. Fíjese cómo esos dos hechos vinculan a dos personas vinculadas, vamos a decir, al bochismo histórico. Juan Bosch llega a la República Dominicana luego de lo que pasó con el derrocamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. No obstante, en el exilio se dedicó a organizar la diáspora dominicana por toda América Latina. Esos viajes los llevaron a Venezuela, país hermano que desde esa época no estaba ya dando apoyo para derrocar al dictador, al sátrapa Trujillo. También estuvo por Chile, también estuvo por Cuba, estuvo también por Costa Rica. En Costa Rica también tuvo mucho que ver con la formación política de los políticos que lograron trascender en dicho país. Juan Bosch, tal cual como su obra lo dice, Otro el Sembrador, fue un político que sembró mucho en el campo de la justicia social. Recordemos que Juan Bosch, cuando llegó al país y planteó su programa de gobierno, encontró muchos escollos, porque su pensamiento era muy avanzado para la época. Estaba basado en la Constitución de Weimar, estaba basado en el constitucionalismo de Querétaro, estaba basado en un liderazgo social, con una impronta social, y eso en cierto modo, en un clima de Guerra Fría como se vivía para la época, daba la impresión de que Bosch era comunista. Pero Bosch siempre dijo que él no le iba a coartar la libertad a nadie, ya fueran de derecha o fueran de izquierda, porque eso era una verdadera democracia. Inclusive se vio sometido a un gran debate con el sacerdote Láutico García,
quien lo acusó de ser comunista. Y en un debate televisado, el primer debate que se da en la República Dominicana, Láutico García, luego de presentarle más de media hora los títulos académicos que tenía, eso fue una cosa sorprendente, ese hombre tenía todos los títulos habidos y por haber. Y cuando presentaron a Juan Bosch, simplemente dijeron, el profesor Juan Bosch. Por ese profesor Juan Bosch, que no tenía títulos académicos, era una enciclopedia. Cuando comenzó a darle a Láutico García argumentos y a derrotarle todos sus argumentos basados en mentiras y en falacia, entonces la población quedó bien, vamos a decir, clara de que el profesor Juan Bosch era un político que tenía ideas redentoras para una República Dominicana, que él desde un primer momento se dio cuenta que la lucha no era contra el Trujillato y sus remanentes, sino contra la falta de oportunidades que existían en la República Dominicana. Mientras su contrincante Viriato Fiallo se enfocaba en latigazos contra los Trujillo y contra sus remanentes, Juan Bosch se enfocó en el hambre que había en la República Dominicana y cómo revertir todas esas precariedades que se daban. Y esos fines, en tan solo 7 meses, dejó un legado que al día de hoy la democracia tiene deuda con él mismo. Es Juan Bosch que reconoce que todos los hijos son iguales. Es Juan Bosch que reconoce el tema de la distribución de la tierra, rompiendo con el latifundio y aquellos terratenientes que tenían grandes cantidades ociosas, mientras muchos campesinos no tenían donde sembrar. Es Juan Bosch el primero que se da cuenta de que en la República Dominicana había que matar el miedo, por ese miedo había que matarlo dando oportunidades. Juan Bosch que crea y vota la primera constitución después de la dictadura que reconoce derechos trascendentales para cada uno de los dominicanos. De manera que Juan Bosch también, hay muchas personas que lograron salir fuera del país a hacer especialidad y hacer estudios de 4º nivel, porque Juan Bosch, dentro de su política de darle oportunidad a los jóvenes, fueron fuera del país a buscar una especialización y regresaron al país con un título, vamos a decir, acreditante. Juan Bosch ganó con un porcentaje que en democracia, sin la utilización del sobrecito, ni la nómina, ni la nominilla, ha sido el porcentaje más grande en términos de aceptación electoral, 60%. Después de los porcentajes de ahí, es utilizando el gobierno para sacar esos porcentajes. Ese es un porcentaje orgánico que la gente votó por Juan Bosch, por sus ideas, por sus planteamientos, y para mí sigue siendo el porcentaje más alto que un presidente puede obtener en democracia, porque lo que han obtenido después de ahí, de ese 60%, indiscutiblemente que las nóminas y las nominillas y los sobrecillos han jugado un favor importante para que se obtenga ese porcentaje. Ese porcentaje de Juan Bosch sí es orgánico y estuvo basado en su liderazgo y en su propuesta. Juan Bosch también tuvo mucho que ver con el tema de la crisis en el Caribe. Recordemos que en plena Guerra Fría su gobierno bien pudo ser interpretado de corte socialista, porque ya teníamos a Cuba en el Caribe, que ya a pocos años de la celebración de sus elecciones, ya los balbuces de Fidel Castro habían tomado el control de Cuba, derrocando a Fulgencio Batista. América Latina también se estaba llenando de gobiernos de izquierda. Indiscutiblemente que un pensamiento tan liberal como de Bosch en el contexto de esa Guerra Fría en el Caribe, que él en su obra de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe como frontera imperial, sabía perfectamente de que la Guerra Fría tendría implicaciones en su gobierno. Pero hay una frase de Juan Bosch que hay que mencionar, y es: ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Juan Bosch no fue un hombre que se plegó, fue un hombre vertical, y Juan Bosch durante toda su vida hizo de la dignidad un ejemplo de vida, y lo compartió con muchísimas personas que lo conocieron y también aprendieron de él a través de su vida, de su ejemplo de vida. Juan Bosch podríamos describirlo como la justicia social en la República Dominicana. Si hoy nosotros tenemos un poco de justicia social, esa justicia social se la debemos a Juan Bosch. Fueron 7 meses, ciertamente, fueron 7 meses, pero fueron 7 meses donde se plantó el árbol, la plantita del reconocimiento de la dignidad de cada hombre y cada mujer en la República Dominicana. El 6 de abril de 1963
se votó esa constitución. Y esa constitución al día de hoy, para muchos, sigue siendo la constitución más avanzada para la época. Señores, Juan Bosch era tan avanzado en términos de su pensamiento político y desde el punto de vista del Estado, que Juan Bosch comenzó a ver el tema de las presas en la República Dominicana. Es Juan Bosch el que habla de la creación de viviendas de bajo costo para los pobres, pero también dentro de la política de Bosch hay una parte muy importante, y fue la cobertura de la sanidad pública, pero también habló sobre la regulación de los precios en la canasta familiar. Y me quiero detener ahí, porque esa fue una política muy efectiva, y hoy por hoy nosotros estamos viendo ese tipo de situación que a los gobiernos se les escapa de las manos. Nosotros no tenemos una canasta básica protegida. Aquí está todo sometido a la ley de la oferta y la demanda, cuando deberíamos de tener el plátano, la yuca, el arroz, la habichuela, que son productos básicos de la canasta familiar, frisados con unos precios frisados, porque en definitiva la alimentación del pueblo hay que protegerla, pero no. Aquí nosotros vemos cómo se juega con eso, cómo eso se somete al libre juego de la demanda, y muchas veces entonces al pueblo pobre, al pueblo llano, se le hace bien difícil poder comprar esos alimentos básicos que componen su canasta básica, porque indiscutiblemente no hay una protección. No estamos hablando de proteger todos los alimentos, productos básicos para que a la población siempre llegue, vamos a decir, de una manera, vamos a decir, asequible. Otro de los planes de Juan Bosch en esos 7 meses fue el Plan Nacional de Alfabetización. Como podemos ver, el gobierno de Juan Bosch estaba muy avanzado para una sociedad que todavía no era que estaba atrasada, pero tenía unos sectores oligárquicos que bajo ninguna circunstancia le convenía que desde el gobierno se comenzara a trabajar en romper con la ignorancia del pueblo, darle más derechos a la población para que esa población no fuera tan vulnerable frente a las políticas públicas de gobierno subsiguientes. Y por eso he dicho que el Partido de la Liberación Dominicana, tanto en la presidencia de Leonel como en la presidencia de Danilo Medina, quedó una deuda pendiente, y esa deuda pendiente era la de empoderar a la población para que la población pudiese defenderse frente a gobiernos posteriores que en cierto modo le quisiera rebajar las conquistas logradas. Y nosotros vemos eso en el tema del metro. El metro es una política pública hecha con dinero público. Sin embargo, eso ha caído en un deterioro tal, y la gente no es capaz de defender eso, reclamando usar un servicio con la eficiencia con la cual se entregó. Y todo eso depende siempre de ese nivel de formación que se le da al pueblo para que puedan exigir sus derechos sin importar quién ocupe la presidencia. De manera que Juan Bosch, un presidente de la democracia que sembró justicia social en la República Dominicana. Francis, va.